Estamos entonces transmitiendo en Facebook, en directo, en Facebook Live. Y para nosotros es un verdadero privilegio poder estar juntos. Es un tiempo de estudio los martes por la noche a las 8:30 de la noche, hora de Mazatlán, hora del Pacífico. Nos reunimos para estudiar un rato la palabra. Lo comentamos siempre. Este es un espacio de estudio personal, independiente de cualquier estructura religiosa, no es parte de un instituto bíblico, simplemente somos un grupo de creyentes que estamos compartiendo nuestros puntos de vista en este grupo de amigos, de colaboradores, de condiscípulos de Cristo. Somos un grupo de gente que creemos en Cristo como el Señor y Salvador, y que a partir de esa postura y desde nuestra propia revelación estamos intentando hablar y comentar sobre lo que es nuestra postura de fe. No hablamos en particular queriendo ser opuestos de nadie, no estamos acá para hablar en contra de nadie, y entendemos, y por eso lo decimos con esa claridad, entendemos que hay personas que tienen diferentes puntos de vista, respetamos esos puntos de vista, pero al mismo tiempo ejercemos también nuestro derecho de tener una opinión personal sobre los aspectos que tienen que ver con nuestra fe. Eximimos también a Facebook de cualquier responsabilidad sobre los puntos de vista de quienes ahora estamos hablando, y con todo eso, y espero que al decirlo entonces quede muy claro que no estamos buscando contender con nadie. Esperamos que se entienda que así como hay el derecho de opinar en contra, bueno, pues ejercemos también nuestro derecho de opinar desde la perspectiva que tenemos. Dicho todo esto, y sin el deseo entonces de que nadie se sienta ofendido, pues vamos a comenzar entonces a platicar en esta noche. Y yo quisiera pedirles que me permitan orar. Orar es un buen ejercicio personal y creo que siempre nos ayuda a mantener las cosas en esta perspectiva. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que tú haces y quieres hacer en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que traigas entendimiento y claridad a nuestros corazones, que todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y que nos han sido dadas mediante el conocimiento, la revelación de Jesucristo, cada una de ellas, Señor, quede grabada, quede inscrita profundamente en nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque tú lo haces por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué gusto poder estar con ustedes. Entonces, esta noche yo quisiera meterlos en problemas, ¿sí? Y quisiera, en meterlos en problemas, meterme en problemas también yo. Porque esta noche yo quiero hablar a partir de Mateo capítulo 4 en las bienaventuranzas. Hay un pedacito por allí que el Señor Jesús como que se le fue la mano. Dirá uno, ¿cómo que se le fue la mano? Sí, porque pues uno quisiera que cuando el Señor Jesús está hablando, uno quisiera que las cosas que dijera le convinieran a uno. Pero resulta que en Mateo capítulo 5, perdón, después de las bienaventuranzas, Jesús en el verso 43, si me lo permite, usted sabe que estoy bromeando con ello. En el capítulo 5, verso 43, el Señor Jesús dice, oyeron que les fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo sé que para muchos este versículo es la justificación, o debería ser la justificación de decir, no, pues yo soy anterotestamentario, ¿sí? Es que eso del Nuevo Testamento para mí en lo particular, no sé, no me agrada mucho, ¿sí? Y entonces utilizamos la Biblia como pretexto para poder decir, tengo todo el derecho
de odiar al que me hace algo, aborrecerlo, causarle daño, pensar mal de él, albergar sentimientos iracundos y violentos, pensar con toda premeditación, alevosía y ventaja en la forma de poder sonármelo. Pero Jesús, conociendo el corazón de los seres humanos, dice, pero yo les digo, si estuviéramos en la congregación, yo les diría, a ver, digan conmigo, Jesús está diciendo, no es el pastor, ¿sí? Capaz que el pastor esté igual que la oveja y dice, tú suénatelo, ¿sí? Porque a veces la consejería, cuando uno con el abogado o hay ciertos consejeros que le dicen a la gente, tú no te preocupes, tú suénatelo, ¿sí? Y dice el Señor Jesús, ama a tus enemigos. Amad a sus enemigos. ¿No? A ver, véanlo bien. No, sí, sí dice eso. Bendecid a los que nos maldicen. Señor Jesús, ¿de qué estás hablando? Haced bien a los que los aborrecen. Oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿Dónde se les nota el cristianismo? ¿Sí? ¿No hacen así también los gentiles? Sean pues perfectos como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces aquí nos vamos a empezar a meter en algunos conflictos en esta noche. Yo espero que usted esté listo para meterse en conflicto conmigo y poder rompernos algunas de nuestras posturas doctrinales que muchas veces son cómodas. ¿Sabe usted que muchas veces las doctrinas se convierten en el pretexto para salirnos con la nuestra? Y que hacemos doctrinas convenientes. ¿Qué es una doctrina conveniente? Busco argumentos, posturas, razones en la palabra que digan, sí, Pablito, tú tienes la razón, chiquito, te sonaron y ahora, ojo por ojo, diente por diente, que también está en la Biblia. Y el Señor Jesús dice que sus palabras son un nuevo pacto. Y entonces Él nos tiene que llevar a reconsiderar la forma en que entendemos lo que Dios nos había hablado. Y entonces vamos a hablar de algunas cuestiones en el Antiguo Testamento y vamos a hablar de cuestiones en el Nuevo Testamento. Y estas cuestiones van a tener que ver primeramente con el concepto de perfección. En Mateo 5:48, lo acabamos de leer hace un momento, el Señor Jesús nos dice que nuestro Padre en los cielos es perfecto. Dice, sean pues ustedes perfectos como su Padre en los cielos es perfecto. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos un problema. ¿Qué implica la perfección de lo que Dios nos está hablando? Porque si perfecto significa que no me equivoco, pues definitivamente entonces Dios me está pidiendo algo que jamás voy a poder hacer. Claro, Él es Dios y el concepto de que no se equivoca, pues con Él nos puede sonar muy claro y muy lógico, pero en el caso de los seres humanos, que nos equivocamos una y otra vez, todos los días, con y sin intención, entonces, ¿qué sería la palabra perfecto? Muy bien, entonces en Mateo capítulo 5, verso 48, cuando hablamos de estas cosas, comparto mi pantalla. Usted sabe que yo amo compartir mi pantalla. ¿Sí? Todo el día me la paso compartiendo pantalla en las clases, entonces la compartimos aquí también. Y dice el Señor, sí, cuando hablamos de que seamos pues nosotros perfectos,
La palabra en el griego que habla de perfección es la palabra teleios. La palabra teleios, si usted se acuerda, tele significa lejos. ¿Qué es? Telos es lejos, lejano, ¿sí? Lo que está fuera de nuestro alcance. Y cuando nosotros hablamos entonces de teleos, de telos, de lo que estamos hablando es de algo que llega al límite, ¿sí? Que llega hasta la parte final, que alcanza su propósito. Y uno diría, ah, caray, o sea que nuestro Dios tuvo que desarrollar teleos, teleios, que tuvo que llegar al punto de alcance. Fíjese usted qué consideración tan curiosa es esta. Podríamos pensar nosotros que el ser humano tiene una condición que nunca podrá ser superada. Y Dios dice, teleios. O sea que necesitas extenderte, desarrollar. Pero al mismo tiempo es una contradicción porque cuando decimos Dios teleios, pareciera como que si Dios nunca tuvo que desarrollar nada. O sea, Él nació y nunca tuvo conflicto y Él nunca tuvo problema. ¿Cuántos de ustedes saben que la misericordia necesita crecer al tamaño de la necedad del otro? Y hay gente que nos ayuda, ¿sí? Porque hay gente que te ayuda a ir a zonas insospechadas de tu misericordia y tú sientes que se te acaba en un rato y dices, ay Señor, ayúdame, ¿sí? Y Él dice, ¿sí? Paciencia, ¿sí? Amor, misericordia hacia el otro. Haz con el otro de gracia lo que tú recibiste de gracia. La palabra teleio significa llegar, extenderme hasta el punto final. Y entonces, hacer teleios nos debería de llevar entonces a Efesios capítulo 4. Yo sé que tantas veces lo hemos mencionado, ¿sí? Cuando hablamos de Cristo y que hablamos del varón perfecto. Y entonces resulta que el gran anhelo de Dios, dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón teleios, a un varón perfecto, a una persona que se extiende, que crece en amor, que crece en misericordia, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo tuvo que crecer en su capacidad de mostrar misericordia, todo parece indicar que sí. Cristo tuvo que aprender a mostrar misericordia a sus hermanos, a sus parientes, a sus conciudadanos en el lugar donde vivía. ¿Se acuerda usted que una vez hasta quisieron agarrarlo y desbarrancarlo por decir que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que lo había ungido el Señor para dar buenas nuevas? Y no lo entendieron y se ofendieron. Y cada uno de ellos entonces estaba haciendo una obra en el corazón de Jesús. Y usted me va a decir, bueno, era Jesús el que estaba haciendo una obra en ellos. Escúcheme, hay un asunto importante en la adversidad. La adversidad es la condición necesaria del crecimiento de áreas en nuestra vida que no pueden ser desarrolladas sino ante la oposición. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué Dios, pudiendo haber hecho al ser humano
que viviera, que habitara en un mundo sin gravedad. O sea, que viviéramos, no sé, en las nubes, como todo mundo se imagina, en los cielos, como todo mundo se imagina, trepados en una nube y tocando un arpa, brinque y brinque sobre las motitas de algodón, ¿sí? Y en lugar de eso nos puso aquí en este cuerpo, y este cuerpo lo puso acá en este mundo, y nos puso en un espacio que tiene una fuerza de atracción gravitacional y que si usted suelta un objeto, este caerá hacia el centro de la Tierra con una aceleración de 9.82 metros sobre segundo al cuadrado, según descubrió Newton. Mal dicen que con un manzanazo, no sabemos. Podría haber sido una pera, no la sabemos. Qué bueno que no fue una. Imagínense que Newton hubiera nacido en el llano, ¿sí? Y que en lugar de manzana hubiera sido una yaca, no hubiera descubierto nada, ¿sí? Ahí se hubiera quedado aplastado abajo de la yaca. Pero bueno, todos esos son seguramente de estos rumores. Lo cierto es que nuestro cuerpo, para poder habitar en este mundo, necesita una estructura ósea. Necesitamos huesos que se fortalecen, necesitamos músculos que se fortalecen para poder habitar en este mundo donde hay una atracción hacia el centro de la Tierra. Y para que no tengamos entonces un cuerpo de gusano, el nombre técnico de, hay unos cierto tipo de gusanos que son babosas, que están llenos de babasia y que se arrastran sobre ella y que no tienen hueso. Y entonces resulta que para poder desarrollar un cerebro con mayor capacidad, nosotros tuvimos que desarrollar huesos. Saben ustedes, y esta parte es emocionante para mí cuando yo lo escuché por primera vez, no sé en qué año lo escucharía, pero que todos los animales que tienen una estructura vertebral, todos los vertebrados tienen estructuras cerebrales. Y qué curiosa asociación, porque uno diría, bueno, ¿y por qué no hay estructuras cerebrales desarrolladas en cuerpos simplemente que no tienen hueso? Yo sé, los pulpos son muy inteligentes, pero ¿por qué no alcanzaron el desarrollo cerebral de un delfín? ¿Por qué no alcanzaron el desarrollo cerebral de algún chimpancé o del ser humano? Necesitamos nuestros huesos para protegernos. Necesitamos un cráneo fuerte para proteger nuestro cerebro y protegerlo no solamente de la gravedad, sino protegerlo de un ataque, protegerlo de lo que está alrededor. Y escúchenme, nuestro cuerpo entonces, de acuerdo a como Dios hizo la vida, necesita la adversidad para desarrollarse. Claro que necesitamos elementos a favor, comer, respirar, tener un ambiente que permita vivir, pero ¿se ha puesto a pensar usted cómo la gente va al gimnasio y paga por sufrir? Y está agarrando algo pesado y lo está cargue y cargue y cargue y cargue una y otra vez haciendo repeticiones para poder hipertrofiar sus músculos y ponerse así como su pastor, así, pero tremendo, ¿verdad? Bueno, o como era, supongo hace algunos años, ahorita ya está cada vez más como mango fuera de la temporada, ¿verdad? Ya más pachichón. Pero bueno, y entonces necesitamos nosotros la adversidad, necesitamos el ejercicio, necesitamos salir y correr, ¿sí? Y forzar a nuestro cuerpo a enfrentarse a lo adverso para poder crecer. No quiero hacer una apología sobre la adversidad diciendo que la adversidad es lo más cómodo, es lo mejor, ¿sí? Pero sí quiero que se sepa cómo Dios deja naciones para probar con ellas o deja enemigos para probar con ellos a Israel, para saber si Israel iba a cumplir con los planes y los propósitos de Dios. En Jueces capítulo 3, en el verso 1,
Dice, estas pues son las naciones que dejó el Señor, que dejó Jehová, para probar con ellas a Israel, a todos los que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellas Israel, para saber si obedecerían los mandatos de Jehová que le había dado a sus padres por mano de Moisés. Y uno diría, Señor, ¿por qué no les dejaste la tierra limpia y sin gigantes? ¿Por qué no les dejaste, Señor, cuando les diste la tierra prometida, pues se las hubieras dado ya limpia, ¿sí? Se las hubieras dado sojuzgada y ya con canales hechos y ya con todo desarrollado? Y Dios dice, no, se las di con adversidad, porque la adversidad ayuda a probar y a forjar el carácter. En estos días estaba viendo, ustedes saben que me gustan los programas biográficos. No estoy diciendo que todo lo que salga en estos programas sea la verdad pura, ¿sí? Pero me ayudan a entender cuando menos aspectos históricos, aspectos de personajes, decisiones que se tomaron en algún momento de la historia, y esas decisiones nos afectan de una u otra manera. Y cuando yo era chico, yo escuchaba con mi papá sus pláticas y él hablaba mucho acerca de Margaret Thatcher, que era la primera ministro de Inglaterra. Y esta mujer, apodada la Dama de Hierro como primera ministro, le toca enfrentar entonces un tiempo crítico, bastante adverso en Inglaterra. Y toma medidas que fueron medidas muy complicadas. Finalmente, después de 11 años en el poder, ella pues es sustituida por su mismo partido. Y cuando ella se presentó la primera vez o en las primeras ocasiones con Isabel, reina de Inglaterra, estaban comentando sobre los enemigos. Isabel le decía pues que quizá no era prudente abrir demasiados espacios de guerra, demasiados espacios de confrontación. Y Margaret Thatcher toma un poema que me llamó mucho la atención. Es un poema de Charles Mackay. Charles Mackay es un poeta de 1814, cuando nace, muere en 1889. Estamos hablando entonces de que casi 100 años antes había vivido. Y bueno, me gusta mucho lo que está diciendo este poeta. Es un poeta escocés, así que imagínense ustedes cuando uno lee la historia de Escocia, que es una historia de un pueblo sojuzgado por el pueblo inglés. Y estas palabras me pegaron muy fuerte, y cuando yo estaba orando sobre qué quería compartir con ustedes, se me vinieron las palabras que había escuchado entonces. Dice, el poema se llama No Enemies, no tienes enemigos. ¿Sí? Y se pregunta entonces Charles Mackay, ¿no tienes enemigos, dices? Es una pena, amigo mío, ese alarde es vano. Aquel que participa en la refriega del deber que los valientes soportan, debería haber hecho enemigos. Si no los tienes, pequeño es entonces el trabajo que has hecho. Si a ningún traidor te has enfrentado, si ningún patán, si ninguna persona safia te ha calumniado,
si ninguna cosa incorrecta la has enderezado y la has vuelto correcta, entonces has sido un cobarde en la pelea. Y eso me dejó pensando muchísimo, ¿sí? Porque uno pensaría que hasta donde sea posible nosotros tendríamos que estar en paz con todos. O sea que el cristianismo debería de tenernos a nosotros en cierta paz. Y entonces esta noche yo tengo una contradicción y esa contradicción es parte de lo que quiero compartir con ustedes. Por un lado, es cierto que en Éxodo capítulo 23, cuando el Señor está hablando en el Antiguo Testamento, dice, he aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará su rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y entonces, primera cuestión, Dios dice, no va solo, yo mando mi ángel, mi enviado. Recuerde usted que la palabra griega de ángel, ágelos, significa el enviado. Y entonces Dios dice, yo envío a mí, o yo pongo a mi enviado delante de ti, y mi enviado va a estar para dirigirte, para conducirte, no seas rebelde con él, porque entonces él no va a perdonar tu rebelión, mi nombre está en él. Y si en verdad oyes la voz de mi enviado e hicieres lo que yo te dijere, entonces yo voy a ser enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. ¿Quién es el enviado de Dios? Porque usted va a decir, es el pastor. Bueno, el pastor le dijo, oye, yo también te estoy enviando a ti, mi enviado. Entonces, ¿quién es el enviado? Si nosotros consideramos en el Nuevo Testamento, está bien, me van a decir que Jesús es nuestro enviado. Sí, sí, lo es. Pero quien está contigo todos los días es el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo enviaré mi espíritu para que esté con ustedes, no los dejaré huérfanos. Él les va a mostrar todas las cosas, Él les enseñará y les dirá todo lo que deban de decir, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, voy a tomar esta noche esta licencia interpretativa para decir, yo creo que quien está contigo y es enviado de Dios es el Espíritu Santo. Cuando menos tengo 4 versículos, ya los hemos mencionado en Juan 14, 15 y 16, ¿sí? En 3 capítulos. En 4 ocasiones Dios nos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu de verdad es el paráclito, el que está contigo, el que te acompaña, el que te fortalece, el que te dice lo que debes de decir. Y bueno, ustedes saben que en este lugar somos apasionados de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo está contigo. Y dice que el Espíritu Santo va a ser enemigo de tus enemigos. Ah, qué caray. Y que afligirá a los que te aflijan. Y entonces dice uno, Señor, entonces tú eres mi apoyo y tú vas a ser el que vas a estar contigo, el que vas a estar conmigo, Señor. Fíjate que mi suegra, y dice, no, espérame, creo que no entendiste, pero Señor, tu palabra dice que tú me vas a ayudar con mis enemigos y mi suegra es mi enemigo. Pues resulta que ese problema interpretativo sí te pone en malas condiciones, porque cuando Dios habla de que tú tienes una lucha, tu lucha, dice Efesios capítulo 6 en el verso 12. Bueno, desde el verso 10, por lo demás, hermanos, fortalezcan el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre,
y si estuviéramos en la congregación le diría, diga conmigo, mi suegra tiene carne y sangre, por lo tanto, que no califica para que mi lucha sea contra ella. Además, yo tengo una suegra que es mi suegra favorita de todas, ¿sí? Así que menos todavía voy a tener una lucha contra ella, ¿verdad? Y entonces, mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, por principio, cuando Dios está diciendo es que yo enviaré a mi enviado, o yo mandaré, pondré a mi enviado delante de ti, hazle caso, obedécelo para que vaya contigo, y si en verdad oyes la voz de mi espíritu, y si hicieres lo que yo te dijere, tus enemigos serán mis enemigos. Y yo afligiré a los que te aflijan. Y dice, es una lucha espiritual. Y uno dice, bueno, está bien, pues, te paso lo de mi suegra. Ya, órale. Pero entonces, ¿cuáles son mis límites con eso? Cuando nosotros en Santiago capítulo 4, ¿sí? En el verso 3 y 4 dice, piden y no reciben porque piden mal. Oh almas, dice, para gastar en tus deleites, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O piensan que la escritura dice en vano el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Por eso insisto en que el Espíritu Santo es el enviado para nuestras vidas, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan el diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Y entonces, ¿Dios tiene enemigos? Dice, los que se vuelven amigos del mundo se convierten en enemigos de Dios. Sí, 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 pero ¿Dios tiene enemigos? ¿O hay gente que ha tomado a Dios por enemigo? ¿O qué significará el hecho de ser enemigo? Ok, entonces aquí voy a abrir en este momento para que entonces ustedes me puedan decir, ok, aquí los veo a todos para que no se me esconda nadie, y para los que nos siguen por las redes sociales, pues allí sí que no tengo oportunidad de verlos, ¿sí? Pero entonces díganme ustedes esta noche, ¿sí? Y gracias a todos los que nos están viendo, mando un saludo por ahí a Jimmy, gracias Beca, Jesús Ramón y cada uno de los que nos están saludando. Gracias a cada uno, bendiciones. Acá estamos un ojo al gato y otro al garabato, así que perdónenme por no saludarlos en lo inmediato. Ok, y entonces sigo preguntando, ¿Dios tiene enemigos? ¿Qué significa un enemigo? ¿Qué significa esta palabra y será una maldición los enemigos? Ok, abro el micrófono y escucho sus amables opiniones mientras le tomo a mi licuado de fresa. Andan muy bien portados ahora con las redes sociales. Fíjense que voy a poner eso mismo en los domingos en la congregación para que sepan que los están viendo y se porten bien. Entonces, ya me dieron la pauta. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Dios tiene enemigos? ¿Qué significará la palabra enemigo?
Dice el doctor Fernando del Real, un enemigo es un adversario, un oponente. Adversario, oponente. ¿Qué me dicen ustedes? Ay, ahora van a decir que no saben. Bueno, pues para que se acuerden, entonces ahí les va un versículo para refrescarles la memoria. Colosenses capítulo 1, en el verso 21, dice el Señor, y ustedes también, para que no se les olvide, ¿sí? Ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas cosas, ahora los ha reconciliado con su cuerpo, en su cuerpo, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo dice, fui hecho ministro. Ok, y entonces la palabra es, ¿tú eras en otro tiempo extraño y enemigo en tu mente acerca de Dios? ¿Eras extraño y eras enemigo? ¿Qué significará eso? ¿Ok? Entonces, ya con esto vuelvo a compartir para que se acuerden y Dios dice, no te hagas el que no te acuerdas, eras enemigo. A ver, ¿qué quiere decir entonces enemigo? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Debido a que éramos extraños de Dios, desconocíamos su manera de pensar y éramos enemigos en nuestra mente, Ujú. porque no llevábamos sus preceptos tal y como tratamos de llevarlos ahora. No poníamos el esfuerzo que ponemos ahora. La lucha constante es vencer precisamente carne y sangre para acercarnos más a la estatura del varón perfecto, que es alcanzar esa conexión espiritual con Jesucristo, siguiendo su ejemplo en obediencia al Padre. Ok, muy bien. ¿Quién me ayuda? Gracias, gracias, Dulce. ¿Quién más? ¿Qué es ser enemigo? Si le preguntáramos a alguien en la Biblia, ¿qué significa ser enemigo? No sé, se me ocurre preguntarle a alguien, pues de mucho tiempo en la palabra, ¿sí? Alguien como desde tiempos de Job, más o menos. Y hay por allí un amigo de Job, ¿sí? Que es Eliú. Y este Eliú, ¿sí? Va y platica con Job. Ya ven cómo hay gente que tiene su visión acerca de las cosas y sin darnos cuenta la visión del otro termina mostrando lo que hay en su corazón. Y entonces Eliú va a reprender a Job y le dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. Aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. O sea, yo estoy bien, yo tengo un corazón recto y te voy a decir lo que yo siento y te voy a decir con todo mi corazón para que tú lo entiendas. Y él dice, mira, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho. Bueno, yo estoy aquí en lugar de Dios
conforme a lo que tú dices, de barro fui yo también formado. No puedes oír a Dios, pero oíme a mí, pues. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Porque a veces Dios como que nos espanta, ¿verdad? Y a veces Dios como que nos castiga. Híjole, creo que este hombre ya va a empezar a decir lo que trae en su corazón y me parece que anda un poco lastimado y se siente un poco amargosa la cosa. Dice, de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. A ver, parece ser que tenemos un problema con Dios a veces. Y a veces nosotros sentimos que Dios está en contra de nosotros. Y a veces sentimos que Dios se opone a nosotros y que nos tiene por enemigos de Él, que pone nuestros pies en el cepo y vigila nuestros caminos. ¿Sí? Parece ser que Job estaba lastimado por todas las cosas que habían sucedido, no entendía correctamente. Su amigo Eliud va a hablarle y le va a decir entonces su punto de vista en las cosas, pero según entenderemos a lo largo de los siguientes capítulos, a veces queriendo defender a Dios, terminamos poniéndonos en una posición incómoda porque defendemos a Dios defendiéndonos a nosotros mismos también. Hemos dicho que Dios quiere que se cumpla su propósito en nosotros. Pero también hemos dicho que deja espacios de adversidad, deja un mundo adverso, que hay que hacerlo producir con nuestro esfuerzo después del pecado. Y Dios dice, con sudor, con el fruto, con el sudor de tu frente, con tu esfuerzo harás producir esta tierra. Y uno dice, Señor, pero ¿por qué lo haces? Resulta que se nos olvida cómo en la oposición nosotros reflexionamos sobre lo que hay en nuestro corazón. Cuando dejó en Jueces capítulo 3, y lo decía hace un momento, a todas las tribus enemigas, las dejó para probar con ellas el corazón de Israel, para saber qué iban a hacer, si se iban a comportar adecuadamente, si iban a hacer las cosas. Cuando Dios deja el huerto del Edén, ¿sí? Lo deja para que Adán lo cuide, y cuando sale del huerto del Edén y le dice, ahora vas a enfrentar la tierra, lo que quiere hacer Dios es poder ver si va a enfrentar la adversidad con la actitud correcta. Los enemigos, como nosotros les llamamos, lo adverso. Adverso significa que va en el camino contrario, que se opone a mí. Pero imagínense ustedes queriendo levantar una pesa, el que va al gimnasio y que tiene que hacer ejercicio, y ustedes van a decir, bueno, es que yo no estoy pensando ser un físico-culturista. No, pero una persona como yo, que no quiere ser físico-culturista, pero tiene que mantenerse saludable, tienes que salir y buscar oponer a tu cuerpo a cierta adversidad, a cierto trabajo para mantenerte saludable. Y yo tengo que hacer ejercicio y tengo que caminar y tengo que correr y tengo que quemar grasa y todo eso me tiene que hacer que mi cuerpo se esfuerce para mantenerse saludable. ¿Me estoy explicando? Resulta que yo necesito buscar la oposición para desarrollar y fortalecer mi cuerpo. Curiosamente, entonces,
yo tengo que buscar algunos versículos como Proverbios 27:17, que es un versículo incómodo para mucha gente. Sí, a mí también, y sobre todo cuando de quien está hablando es de la persona con la que vives, ¿verdad? Porque todo mundo quisiéramos tener gente a favor, pero hierro con hierro se aguza. ¿Qué significa aguzar? Se afila, se amolda, le saca, ¿sí? Chispas. Y así el hombre aguza, así el hombre le saca filo al rostro de su amigo. Y entonces yo necesito personas que se opongan a mí en amor y que me digan lo que no puedo ver, que me confronten con lo que no estoy haciendo correctamente para que yo siga desarrollando la sabiduría, la misericordia, la paciencia, cada uno de los frutos del Espíritu, ¿sí? De Gálatas 5:23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas no hay ley. Y entonces yo necesito gente que lo haga conmigo. Y es un gesto de misericordia, es un gesto de gentileza que la persona llegue y me pueda decir, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo no es correcto. Enemigo no significa que me odia, porque la palabra adverso dice lo que se vuelve odioso, ¿sí? Y entonces la palabra a la que se está refiriendo es la palabra exros, ¿sí? Y exros de exo, que es odiar, una persona odiosa. ¿Podría decir conmigo odioso? Pero una persona odiosa no necesariamente es una persona que quiere hacerte daño. Una persona odiosa también es una persona que te dice lo que tú no quieres escuchar y que tú quieres evitar que te lo diga porque es incómodo, ¿sí? Que te esté diciendo lo que no quieres que te digan. Sí, yo sé que ya esto está sonando como medio raro, ¿verdad? Bueno, en Proverbios 27, antes del 17, que estábamos hablando hace un momentito, fíjense ustedes estos versículos que están perdidillos por ahí. Dice Proverbios 27, verso 5, o sea, algunos versículos antes, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y entonces hay gente que te ama, que va a llegar y con lo que te dice, híjole, siente uno que te parte el corazón, sí, pero te lo parte porque si no te parte el corazón, tú te vas a ir a partir la cara solito, sí, y vas a darte un sopetón que te va a hacer caer de donde Dios quería ponerte. La palabra adversario, adverso, significa en contra. Y yo tengo la pregunta, ¿todo lo que es en contra es malo? ¿O acaso no hay caminos que al hombre le parecen derechos, que parecen correctos, que tú piensas que todo está bien, pero que el fin es de muerte? Y entonces, ¿qué sería de una persona, sí? Y comparto entonces mi pantalla con eso. ¿Qué sería de una persona que va rumbo a su propia destrucción y no tiene un amigo que se ponga enfrente y que le digas, no avances? Y entonces el amigo tiene que convertirse en el adversario para evitar que el otro vaya en la dirección de lo que en su propio deseo él quisiera hacer. El servidor
su máximo gesto de servicio para salvarle la vida al otro es impedir que siga adelante. Y entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hay personas, hay consideraciones que necesitan salvarle la vida a una persona, porque entonces cuando nosotros pensamos en esto, a veces nosotros se nos olvida que Dios puede levantarnos adversarios aún de las cosas más cercanas, ¿sí? Y yo estaba platicando con alguien y le comentaba de esta santa burra. Y a veces uno necesita alguna burra por allí que se vuelva nuestro enemigo. Dice que Balaam se levantó por la mañana. Acuérdense ustedes que Balac había mandado pedirle a Balaam que fuera y que le maldijera al pueblo de Israel para él poder destruirlo. Y el otro pues le ofreció un dinerillo y ahí va el hombre de Dios a maldecir al pueblo. Imagínese usted qué barbaridad. Balaam se levanta por la mañana, ensilla en albarda su asna y se va con los príncipes de Moab. La ira de Dios se enciende contra Balaam porque va a hacer algo que va en contra de Dios. Y el ángel del Señor se pone en el camino por adversario suyo. Pues no que enemigo era malo, porque adversario significa, bueno, enemigo significa adverso, que se opone. Pues déjeme decirle que en más de alguna ocasión Dios se va a poner por adversario de nosotros, porque se va a poner en contra de que sigamos un camino que nos podría llevar a la destrucción. Iba pues Balaam montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se aparta el asna del camino e iba por el campo. Pues, y el otro quiere ir por el camino y está lleno, pues no sé si de espinas, cosas, o se va para otro lado, y entonces él comienza a azotar al asna para obligarla, para hacerla que regrese al camino. Verso 24. Pero el ángel del Señor se pone en una senda de viñas que tenían pared de un lado y pared del otro, y se pone con la espada desenvainada en medio, y viendo el asna, el ángel del Señor se pega contra la pared, le apachurra la pierna, le apachurra el pie de Balaam, él se enoja por el apachurrón y comienza a azotarla otra vez. Y entonces verso 26. Y el ángel del Señor pasó más allá y se puso en una angostura, en un espacio estrecho donde no había camino ni para apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel del Señor, ¿sí?, que estaba allí con la espada, se echa, se tira al suelo para no caminar. Y Balaam se enoja y azota al asna con un palo. Y entonces el Señor le abre la boca a la burra, la que se estaba oponiendo, la que no quería caminar, la que no quería obedecer. Imagínense ustedes la necedad de este hombre que se pone a hablar con la burra. Y la burra le dice, ¿qué te he hecho que me has azotado ya 3 veces, sí? ¿Por qué te enojas conmigo? Y Balaam le responde, porque tú te estás burlando de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano y ahora mismo te mataría. Y el asna está platicando y resulta que el asna es más burra que el burro. Digo, el burro es más burro que la burra, ¿verdad? Y entonces el asna le responde al profeta, ¿no soy yo tu burra? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. Te he acostumbrado a hacer estas cosas contigo. Antes de este día yo te había lastimado, dañado, te había apachurrado tu piecito, me había tirado en el piso. Y el otro dice, no, 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 burra, no, pues hasta, no, hasta ahora no, burra, hasta ahora no.
Y entonces el Señor abre los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel del Señor le dice, ¿por qué has azotado a tu burra estas 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte, para oponerme contra ti, para ser tu adversario, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. Y la burra dice, ¿y yo qué? Bueno, dice, pero a esta lo hubiera dejado viva, ¿eh? O sea, ella hizo lo que tenía que hacer. Y entonces Balaam le dice al ángel del Señor, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me regreso. En lugar de decir lo que estoy haciendo es incorrecto, la actitud de mi corazón es incorrecta, lo que empieza a decirle es que la responsabilidad es tuya. Si tú no quieres que vaya, está bien, yo me voy. Ya no iré a visitar a mis amigos en Moab. Pero que conste que es porque tú no querías. Y a veces nosotros terminamos poniendo actitudes así, echándole la culpa a la burra, echándole la culpa al ángel, echándole la culpa a otros de lo que en nuestro corazón no es correcto. Cuando el Señor Jesús entonces, en Mateo capítulo 5, nos decía, lo he comentado, que amemos a nuestros enemigos. Se nos olvida que nuestros enemigos, tal como lo he mencionado desde el principio de esta charla, nuestros enemigos pueden ser, seguramente en muchas ocasiones, quienes nos llevan finalmente a una búsqueda con Dios. Es más, ¿se han puesto a pensar ustedes que si no fuera por Judas, el Señor Jesús no hubiera cumplido con su propósito en la vida? Si no fuera por Judas, el Señor Jesús no hubiera llegado a la cruz. Y si Jesús no hubiera llegado a la cruz, ni usted ni yo tendríamos oportunidad de vida eterna. Y yo sé que al decir estas cosas usted va a decir, ¿cómo? Pues la verdad es que el Señor Jesús sabía quién era Judas. Y entonces Judas era, ¿sí?, el enemigo odioso y Jesús odiaba a Jesús. No, Jesús no odiaba a Judas. Jesús entendía que lo que Judas había hecho, con todo y lo doloroso que fuera para Jesús y aún lo doloroso que fue para Judas, estaba ayudando a que su propósito se cumpliera sobre la faz de la tierra. ¿Sabe que las personas que más me han lastimado son personas que a lo largo de los años he quedado más agradecido con ellas? Y yo sé que eso suena muy raro, pero yo le agradezco. Hay gente que ha hecho cosas y que me ha traicionado y ha dicho cosas de mí, pero yo les agradezco que hayan sido ellos. De esa manera no se ha tenido que levantar a alguien de mi casa para hacerlo. O sea, qué bueno que Judas está fuera de mi casa y no adentro. Y yo digo, gracias, Señor, porque te pudiste encontrar a alguien, sí, que pudo cubrir con esas áreas y decirme y hacerme cosas que fueron terribles, pero sin las cuales yo no hubiera tenido que crecer teleios, extenderme teleios, forzar los límites de mi fe para poderlos amar y decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Sí? Si supieran lo que están haciendo, quizá no lo harían. Por principio, porque se darían cuenta de que no solamente me lastiman a mí, te lastiman a ti y se lastiman ellos. Pero además, si lo que quieren es hacerme daño, pues más daño me harían
ignorándome que haciéndome crecer y madurar en Cristo. Entonces, imagínese usted qué contradicción. El que me quiere hacer daño lo hace para destruirme y lo que no te mata te fortalece. Y entonces, no me pueden matar en mi fe si yo aprovecho y utilizo todas las oportunidades para crecer a partir de ellas en una mayor búsqueda personal en mi espacio espiritual. Y entonces, teleios significa que crecemos. Teleios significa que nos extendemos. Teleios significa que tenemos que ampliar nuestro corazón en misericordia y aprovechamos entonces la adversidad. Ahora, no estoy diciendo que ya lo he alcanzado todo, no estoy diciendo que ya lo tengo resuelto. Ojalá que todas las personas que me rodean, yo pudiera decir, Señor, ya ninguna de ellas me causa problemas. ¿Saben qué? Mejor no, porque entonces tendré que traer a alguien del otro lado del mundo para cumplir la labor, porque de todos modos, mientras andemos en este mundo, seguramente Dios va a necesitar que podamos crecer. Sea con los de aquí cerquitas o de más lejecitos. No te preocupes. Dios va a encontrar en Gat algún gigante que traerlo de vacaciones con tal de que tú puedas entonces enfrentar cosas y situaciones para crecer. Yo sé, estoy diciendo algunas cosas que muy probablemente a algunos de ustedes les parezcan muy raras, ¿sí? Y entonces por eso y para quitar esa inquietud, ¿sí? Y que su doctrina sea sana y saludable, en Mateo capítulo 4, verso 1, nos dice, entonces Jesús fue llevado por el diablo al... no, no dice el diablo. No, fíjense. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para enfrentarse, para ser tentado, para tener una lucha espiritual de ellos para madurar. Enfrentar al diablo, tentar. Y entonces, cuando nosotros pensamos en una convicción, ¿dónde se desarrolla una convicción? ¿Dónde se desarrollan las convicciones? En las confrontaciones. Se lo vuelvo a decir. ¿Dónde se desarrollan las convicciones? En las confrontaciones. Y Jesús es nuestro modelo. ¿Y eso qué significa? Que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y déjeme decirle, todavía sigue recibiendo visitas, ¿sí? Entonces, hay un espacio por allí donde seguramente Dios le tiene en su agenda, ¿sí? Y que dice, ya le va a tocar por allá Miriam en algún día de estos y ya está agendada también Dulce y cada uno de los que estamos por allí, ¿sí? Aunque nos escondamos apagando la cámara, pero el Señor va a decir, de todos modos, a ustedes ya los conozco y nos va a llevar entonces a enfrentar la adversidad, porque el adversario es quien nos lleva y nos pone en adversidad. Escúcheme, no es el diablo solamente el adverso, a veces es el pastor, a veces es la esposa, a veces es el hijo, a veces es el trabajo. Son situaciones que nos llevan entonces a oponerse en nuestro corazón para saber qué hay adentro. Siempre hay un ejemplo que me gusta poner al respecto. Usted lo ha escuchado en más de alguna ocasión. Y el ejemplo es la pasta de dientes. Siempre digo, ¿qué tiene la pasta de dientes adentro? Y la gente en la congregación me dice, pasta de dientes. Y le digo, ¿y cómo lo sabes? Y entonces el secreto es, agarras la pasta, la apachurras y al apachurrarla sale lo que está adentro. ¿Sabes qué tiene la gente en una herida contaminada? Pus. ¿Cómo lo sabes? Agarras la herida, ¿sí? Le haces una incisión y le apachurras. ¿Y qué sale? Lo que está
adentro. Y a veces Dios nos quiere hacer un favor. Y el favor es darte un apachurroncito para que te des cuenta de qué traes adentro. Y en ese apachurroncito de repente salen sapos, culebras, ¿sí? Y uno dice, ¿de dónde salió eso? Y Dios dice, de adentro, criatura, de adentro, ¿sí? Ahí estaba. Y a veces tiene entonces que traerte gente que traiga el apachurrón. A veces Dios tiene que sacarte de tu espacio de confort y llevarte a donde no eres el favorito y donde no eres la persona, ¿sí?, mejor recibida, te tiene que llevar con el pariente incómodo, con el amigo que no te cae bien, te tiene que llevar con el pariente este que dice, bueno, pues ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Pues te invitamos para que apachurres por ahí al otro, ¿sí? Y que en el apachurrón uno vea lo que está adentro. Y en ese limpiar lo de adentro, vamos creciendo y nos vamos perfeccionando, vamos sacando todo aquello que está en nuestro corazón, contaminando para que entonces podamos quitar todo. ¿Y cuál es el último de los enemigos que vamos a tener? Sí. Después de todos estos apachurrones y de todas estas cosas, ¿sí?, pues dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Dios nos va llevando juntamente con Cristo a ir poniendo todas las cosas bajo los pies, ¿sí? Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando Él dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, Cristo no está bajo nuestros pies. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, o sea, al Padre, para que Dios sea todo en todos. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que ir enfrentando estas situaciones, viviendo estas adversidades hasta ponerlas, como lo hizo Cristo, bajo nuestros pies. Tú sabes que una adversidad deja de serte necesaria cuando ya no te mueve. O sea, hay personas que ya cumplieron su función en tu vida, ya no te desesperan. Bien, lo que iban a hacer, la lucha que se iba a provocar en tu corazón, ya está cumplida porque tú ya pudiste desarrollar amor y misericordia para verlos. Entonces puede ser que Dios traiga a alguien peor, ¿sí? Y tú dices, bueno, Señor, graduación, ¿sí?, al siguiente nivel. Puede ser que te lleve a circunstancias más complicadas, puede ser que te ponga en situaciones más difíciles. Y entonces por eso el poema que estaba comentando hace rato me impactó tanto, porque cuando decía entonces Charles Mackay, ¿no tienes enemigos, dices? O sea, no tienes cosas que se opongan a ti, no tienes cosas que sean causa de un conflicto, no hay nada que te sacuda. Dice, qué pena, amigo mío, ¿sí? Lo que estás alardeando es una tontería, es una vanidad, ¿sí? O sea, nada te reta, porque un enemigo eso es lo que hace, ¿sí? O un adversario, un reto, una meta, un plan que te lleva a darte cuenta que necesitas
crecer, que necesitas fe, que necesitas esforzarte, porque enemigo no es una persona que te odia. Adversidad es algo opuesto a lo que tú necesitas desarrollar tu capacidad para poderlo vencer. Qué pena que no tengas eso, qué pena que estás en la apatía, qué pena que te hayas convertido en un ser sin huesos, un invertebrado, y que estás ahí nada más, sin poderte levantar sobre la gravedad. Porque aquel que participa en la refriega del deber, en el conflicto de tener que hacer las cosas, en la responsabilidad que los valientes soportan, debería de haber logrado cierta oposición. Hay gente que dice que Cervantes Saavedra escribió en el Quijote: Sancho, si los perros ladran, señal que andamos. Yo he leído el Quijote y no me acuerdo en qué parte deba de estar. A mí se me hace que más bien alguien lo ha de haber puesto por allí como un dicho de esos que se dicen, pero luego no saben dónde. Pero lo cierto es que si ladran o no ladran los perros al Quijote, sí te deberían de estar ladrando a ti. O sea, sí deberíamos de estar haciendo cosas que están provocando que nuestro ambiente se encuentre siempre en movimiento. Si tú no estás generando esa inquietud, entonces tu zona de confort es muy amplia. Debes generar entonces lucha con tu adversidad. Debes de romper la estática. Si no lo has hecho, entonces el trabajo que tienes, la labor que has efectuado es mínima. Estás viviendo en tu mediocridad, estás viviendo en tu miseria, estás viviendo en un contentamiento que no te permite crecer. Si no tienes esa adversidad, entonces quiere decir que no te has opuesto a nadie, no has tenido un amigo a quien salvarle la vida, no has tenido una persona que amas ante quien decirle cosas que están sucediendo, y probablemente el miedo te ha vuelto entonces un cómplice. Probablemente el no decir las cosas terribles que a veces nos damos cuenta por salvar a otro, te ha ganado entonces la diplomacia, te ha ganado entonces la cobardía. Por no hacer cosas que son criticables, nadie se ha levantado contra ti diciendo, es que estás equivocado. No, porque te interesa quizá tanto estar haciendo lo aparentemente correcto. Pero sabes que Jesús fue alguien tan criticado por romper los cánones, sentarse con la prostituta para salvar su vida, sentarse con el borracho y con el comilón, tener amigos de publicanos y pecadores, romper el statu quo, romper la imagen del religioso. Y entonces necesitamos saber que estamos haciendo algo que estira nuestros límites, aunque eso significa que vaya a haber gente que cuestione nuestra posición. La adversidad significa que hay cosas por corregir, tantas cosas en este país y tantas cosas ante las que nos quedamos callados. Hay tantas cosas en la iglesia, en Redime, que deberían de ser corregidas, pero le tenemos miedo al Pablito Cancino y decimos, ¿qué va a pasar? Se va a enojar, ya ves cómo se le ponen rojas las orejas al tipo. No, no vaya a ser. ¿Sí? Mejor déjenlo, que siga en su ignorancia. Y entonces no podemos convertir el cristianismo en una cueva de cobardes. Necesitamos darnos cuenta que hay momentos en donde la adversidad abre la puerta de la eternidad. Hay momentos entonces donde tenemos que volcar las mesas y desparramar entonces las ofrendas de los cambistas en el templo, porque hemos convertido lo santo de Dios, lo hemos convertido en algo que ya no parece la casa del Padre.
Y necesitamos sacudir los esquemas religiosos, necesitamos sacudir las doctrinas que le dan ventaja a la explotación, necesitamos sacudir las doctrinas que permiten la intolerancia, pero todo eso nos va a levantar adversarios y yo anhelo adversarios. Se los juro, yo anhelo gente que me diga, no, no es correcto, que me escriba como lo hace Omar Ochoa y que me diga, no, no estoy de acuerdo y que me ponga a estudiar y que no significa que tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero qué bendición que se atreva a decirme, yo lo veo diferente. Yo sé que en el cielo se va a dar cuenta que su pastor tenía razón, pero mientras tanto, ¿sí? No, no, ok, yo me voy a dar cuenta que él la tenía. Eso es irrelevante, la razón la tiene Cristo, pero la búsqueda de cada uno de nosotros para encontrar lo que Dios quiere. Y necesitamos adversarios, necesitamos amigos que se opongan a nuestra falta de crecimiento, a nuestra pereza espiritual, a nuestra dejadez. Necesitamos amigos que se conviertan entonces en gente que nos hiere con amor, que nos lastima, para que entonces no caigamos en el adulterio espiritual y que nos convirtamos en perfectos y profundos amigos de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, por favor, no me digan que no tienen enemigos, ¿sí? Porque entonces me van a dar la oportunidad para decir, bueno, yo puedo ser tu enemigo, ¿sí? Me puedo oponer a ti para que me cargues y hagas peso, ¿sí? Y me voy a oponer a ti para que me brinques y llegues más lejos, para que hagas fuerza, para que te atrevas a decir las cosas, porque esa es la función. Por eso cuando presentamos a alguien para predicar los domingos, yo me levanto como adverso, para que después de lo que yo diga me venzan a mí, demuestren que el viejito no tiene razón, ¿sí? Que ustedes son más estudiosos, que están más preparados, que están más santificados, que están más entregados y que Dios se glorifique en ustedes y yo decir, qué bueno Señor, me callaste la boca otra vez. Gracias, Padre. Pues este es mi corto hablar en esta noche y yo espero que todo esto sea una bendición para ustedes y escucho sus puntos de vista acerca de las cosas que estamos compartiendo. Gracias a los que nos están escuchando. ¿Sí? Dice Israel Espinosa, gracias por tu comentario, hijo, cuánta verdad. ¿Sí? Dice Jimmy Orozco, así es. Y gracias a cada uno que nos están escuchando y que estamos entonces buscando enemigos de amor, adversarios, opositores que puedan luchar con nosotros, así como un día el Señor Jesús, o bueno, no sabemos, es una teofanía y no traía gafet en la solapa, pero el que se enfrentó con Jacob, cuando Jacob le dice, y tú eres de los nuestros o eres de los contrarios, ¿sí? Y está ahí luchando con él, y pasa toda la noche luchando. Y Jacob dice, no te voy a soltar. Que me bendiga. Y en ese momento entonces, escúchame, en ese momento Dios le cambia el nombre y de ser el suplantador, después de pasarse toda la noche como adversario diciendo, Señor, transfórmame, Señor, bendíceme. Dios le cambia el nombre y ahora se llamará el príncipe Israel. Y necesitamos dejar de estar navegando de raite en la fe de otros. Necesitamos empezar a ser adversarios aún de nosotros mismos para hacer crecer nuestra fe. Muy bien, en este momento les dejo el espacio porque si no, luego después con la viada se va uno hasta los diezmos y entonces esto se pone trágico. Muy bien, entonces escucho sus comentarios. Gracias por escucharme a mí hasta este momento. Pastor. Adelante, Miriam, te escuchamos.
en lo que comentaba, ¿verdad? De Judas, es algo que a mí siempre me salta como la gente que a veces le está compartiendo uno, luego dice, entonces Jesús, si ya sabía que esto tenía que suceder, entonces Jesús quería que Judas se perdiera. O sea, Dios tendría que haber permitido que un alma se perdiera para que el propósito de Cristo se cumpliera. Y a mí me ha quedado siempre esta cuestión y yo me refugio en este otro ejemplo, en el ejemplo de Pedro. Es el refugio que yo he encontrado, pero si alguien me da un refugio más, porque si no me deja de golpear, cada vez que yo lo escucho, me vienen muchas cosas a la mente y yo me refugio en Pedro. Yo digo, bueno, él lo negó 3 veces, pero se arrepintió y bueno, Judas pudo haber sido el instrumento o fue como dijera usted el que apachurró la pasta o el que tuvo que hacer las cosas feas de la situación, pero si él se hubiera arrepentido, aunque hubiera cumplido este propósito, hubiera sido salvo. Yo creo que a veces se nos olvida que estamos llenos de Judas a nuestro alrededor, ¿sí? Porque yo conozco un montón, no sé si habrá muchos en el mundo, pero yo creo que tengo un montón aquí congregados, ¿sí? Que son unos traicioneros, han traicionado al Señor más de una vez, empezando por el pastor. Pero la obra de Dios se ha ido cumpliendo a partir de nuestros tropezones y a partir de las situaciones donde quizá no hemos hecho y no hemos sido lo que podríamos haber sido. Pero para Dios lo importante es que se cumpla el propósito eterno. O sea, Jesús iba a llegar a la cruz, sí. Jesús lo dice desde el principio, Jesús va a llegar a la cruz. ¿Cómo va a llegar a la cruz? Por el pecado del hombre. ¿El pecado de quién? Pues hubiera sido el de Judas, o si yo hubiera estado ahí, seguramente hubiera sido el Pablo Cancino, ¿sí? Yo no sé cuál hubiera sido peor todavía, ¿sí? Pero finalmente, si no era el de ellos, era el tuyo, Miriam. O sea, todos nosotros somos parte de que Jesús llegó a la cruz. Judas no es tan culpable o no es el único como cada uno de nosotros lo podríamos ser si el Señor estuviera buscando culpas. Decir que Cristo llegó a la cruz porque Judas lo traicionó, pues es una redundancia cuando Jesús dice que Él murió por cada uno de nosotros. Ahora, el Señor no está esperando que Judas se suicidara, esa fue decisión de Judas, como tampoco está esperando que alguien deje de ir a la iglesia porque el pastor le dice estas cosas, y como tampoco uno esperaría, ¿sí?, que la gente que tiene una confrontación ante la palabra lo use de excusa para alejarse de lo que Dios quisiera hacer en su vida. Y entonces el asunto es, ¿qué haces cuando alguien te confronta? ¿Qué haces cuando alguien te dice con un beso me vas a entregar? Porque hay gente que me ha entregado con un beso, ¿sí? Hay gente que ha comido en mi mesa durante años, hay gente que ha abierto mi casa, que he cuidado sus hijos, que he tratado de ser de servicio y me ha traicionado. ¿Y qué decimos entonces? ¡Ay, Señor, mata! No, no, el Señor Jesús nos puso ejemplo, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús no tomó ofensa contra ellos, porque Jesús, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y por cuanto padecí yo, ¿qué he aprendido? La gente dice, es que usted tiene sabiduría. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Sabes dónde la venden? Porque la prueba de vuestra fe. Y entonces Dios dice, yo creo que ya necesitas ir a otro nivel, Pablito. Y te manda de repente alguna oveja descarriada de no sé cuántas iglesias para que entonces llegue y te ayude a crecer. Y yo digo, qué bendición, Señor. Gracias. Mándame las que necesites, ¿sí? Porque ellas sanan y yo crezco. Gracias, Señor. ¿Me explico?
finalmente para eso estamos. El día que ya no haya espacio para crecer, ese día dice el Señor, ya no tienes nada que hacer allí tampoco, véngase y acá de este lado seguimos con la lección, porque seguiremos creciendo. Amén. Entonces, dejemos de buscar culpables y veamos entonces gente beneficiada. ¿Quiénes son los beneficiados? Somos cada uno de nosotros cuando entendemos entonces que el propósito de la adversidad es el crecimiento. Por eso, Jueces 3 es importante, para saber si obedeceríamos, si caminaríamos con Él, para que supiéramos lo que hay en nuestro corazón, para que conociéramos la guerra. Y la guerra no es contra carne ni sangre, la guerra es una guerra que estamos luchando cada uno de nosotros en nuestro espíritu. Amén. Quiero pasarle también la palabra. Profeta Neftalí, pastor, por allí veo la mano levantada. Creo que eres tú o es tu esposa. Entonces, a ver, reina. Sí. Bueno. Bueno, ¿cómo estamos, pastor? Buenas noches. Buenas noches. Les estamos oyendo yo lo estaba oyendo desde Facebook y mi esposa estaba en otro cuarto oyéndolos desde Zoom, no me he dado cuenta, pero Ajá. ya unimos aquí. Yo creo que este tema es primordial para la madurez, para el crecimiento de cada uno de los que lo oímos. Lo he vivido como Pablo lo comentaba, digo, lo voy a decir en santa paz, por supuesto no tiene nada que ver con algún rencor que tenga con Pablo, pero Parte de la función, pastor. no, lo que sucede es que yo creo que tanto yo para Pablo como Pablo para mí hemos llegado a ser adversarios de amor, por así decirlo. Yo he experimentado cosas que no me han gustado, que le ha dicho aún desde el púlpito, que me ha dicho en lo personal, y yo estaba pensando mientras predicaba Pablo, mientras compartía hace ratito, cómo han pasado años de que nos conocemos y han ido y venido personas, han ido y venido líderes, han ido y venido colaboradores, y yo sigo aquí en el mismo lugar y con la misma gente, porque la verdad es que tuve que cambiar mi actitud, tuve que aprender a aguantar varas, si le quieres llamar, o sea, a soportar la confrontación y aún a poder decir, pues esto no me parece, pero vamos a platicarlo, ¿no? Muchas veces Pablo y yo, en medio de alguna confrontación que él me ha dado, yo le he dicho, no me gusta, eso no, no me checa, y hemos llegado al final a un acuerdo, ¿no? Y eso es lo que creo que nos hace tan unidos. Yo considero a Pablo una de las personas más cercanas a mí, y yo creo que para él yo también lo soy. Y ha sido por eso, porque hemos aprendido a ser adversarios sanos, a soportar. Al día siguiente nos vemos y no pasa nada, ¿no? O sea, simplemente hicimos los cambios que debimos hacer, pero no hay un rencor en el corazón, no hay algo guardado. Y yo creo que nos hace falta eso como cristianos, como hijos de Dios, el aprender a ser confrontados, el aprender a discutir, el aprender a poner nuestros puntos de vista sin que eso signifique que se divida, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo como sucede continuamente. Y yo creo que si aprendiéramos nosotros este tema de hoy tan importante, yo creo que maduraríamos juntos, llegaríamos, como dice Efesios 4, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la plenitud, a parecernos a Cristo, al varón perfecto. Ahora, yo creo que quizá algunas personas, y eso es algo que cuando uno lo dice desde aquí, a muchos les suena mal, pero una relación ministerial es una relación de matrimonio. O sea, tú te casas con gente. Y del mismo modo en que yo estoy casado con Lourdes Villa y es una pareja en mi relación familiar íntima, pero ministerialmente yo estoy casado, por ejemplo, con Neftalí, y es como toda relación cercana y profunda, donde hay cosas que el otro va a decir que seguramente yo no estoy de acuerdo,
Pero ojo, él no está obligado a estar de acuerdo conmigo en todo, ni yo estoy obligado a estar de acuerdo con él. Y puede ser que toda nuestra vida haya puntos de diferencia, pero lo importante es que estamos en el mismo enfoque de que Cristo es nuestro Señor y que Dios tiene un llamado para cada uno en nuestras diferencias. Y si yo soy capaz de tolerar que alguien tan cercano, tan profundamente cercano en mi corazón, como es Neftalí, me diga cosas que no quiero oír, entonces cuando viene alguien que ni me importa, no, pues ya estoy curado de espanto, ya tengo callo, pues se me resbala, ¿sí? Pero lo cierto es que hay muchas cosas que cuando quien te ama te las dice, uno le escarba un poquito y hay algo de razón de fondo también, ¿sí? Porque dicen en mi rancho que cuando el río ruge, suena, es porque agua lleva y algunos hasta piedras, ¿sí? Y entonces dice uno, a ver, ¿qué traes arrastrando? ¿De qué cosas somos ciegos en nuestra propia opinión y que el otro nos está haciendo un favor? Así que gracias, Pastor Neftalí, por tu comentario y por todos estos años de paciente amistad, además. Tenemos a Lore. A ver, Lore, ¿tienes una opinión? Claro, sí, Lore, coméntanos. Desde acá te estamos escuchando. Sí, ¿qué nos Sí, dices, Lore? en referencia a la hermana Miriam, a la pregunta, sí, Judas no sabemos si va a ser salvo, si no. ¿Qué sabemos el último instante de Judas? Él se ahorcó, pero pues en el momento que se le iba la vida, ¿qué sabemos? La misericordia de Dios, la gracia de Dios es abundante. Otra cosa que yo la hallo similitud es a Pedro. Pedro lo negó 3 veces en sus fuerzas, en su carne, en, pues, en su yo. Pero que más adelante, ¿qué sabemos de Pedro? En la gracia, dice que hasta la sombra de Pedro sacaba a la gente, las personas por donde iba, a la mejor a pasar Pedro, para que la sombra de Pedro los tocase y sanar. Entonces, su gracia es tan grande. Todos los que estamos aquí, no somos unos más que otros. No, es su gracia sobre nosotros. Y y cuando, en cuanto a lo que dijo el pastor, la oposición y todo esto, un bebé cuando está en su casa, cuando está en sus primeros años de vida, el que le digan, el que le pongan un cerco o que hasta ahí puede caminar, provoca sentimientos de bienestar, de seguridad. Es lo que hace el papá y es lo que he aprendido como maestra. Entonces, ese cerquito o ese corralito que le ponemos al bebé es crearle seguridad a ese bebé. Cuando un niño crece sin, sin ese cerco, para acá no, mi niño se cae, mire, para acá, venga, por aquí va mejor. Y yo muchas veces juzgué a mi papá, a mi mamá, y parece que se equivocaron en aquel tiempo cuando yo vi sus decisiones sobre mi vida, sobre elegirme la carrera, sobre tantas cosas. Y ahora que miro las cosas diferentes bajo la gracia de Dios, digo, gracias Señor por mi papacito. Gracias Señor, porque así como estaba en las condiciones que iba a estar, no, iba a colapsarme en una carrera más pesada. Y he visto cosas que probablemente en otra persona no funcionaron, pero para mí funcionaron muy bien. Me sirvió de mucho eso. Amén. Entonces, Dios todo obra para bien. Yo ahora veo que fue la gracia de Dios en darme esos papás tan así, tan rígidos, porque yo necesitaba el corralito bien marcado, porque yo tenía unos problemas que ni ellos sabían ni yo sabía. Entonces tenían que marcarme bien
hija, por aquí, debes de caminar por aquí, mija, por aquí, y todo. Se preocupaban de más de mí. De hecho, hasta mi hermana decía en el cuarto, en la sala, Martaló, 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 refiriéndose a retratos, y mí Ujú. nada. Y yo era la más vaga, la que más le pegaban. A mí era la que más me pegaban, pero creo que era amor, es amor. Ahora doy gracias a Dios por mis papás, pero ahora que estoy sana. Entonces, y digo, híjole, qué batalla les di, pero bueno, a Tencha, que no podría decir Tenchita, que le siguió de mamá, y pues no es tan grande para ser mi mamá. Entonces, gracias por esos rectores que ha puesto en mi vida. Gracias a Dios. Amén. Amén. Y entonces, pues, gracias a Dios, porque cuando cada uno de nosotros podemos entender ese llamado, cuando cada uno de nosotros podemos entender que podemos tomar la adversidad como oportunidad y podemos tomar las palabras del otro, las palabras en contra de nosotros del otro, las podemos tomar como una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, insisto en ello, y no ponernos a la defensiva, como dice el pastor Jimmy en sus comentarios. Si no reaccionamos a la defensiva ante alguien que te ataca, podremos ministrarle o servirle, ya sea en el presente o en el futuro, son las palabras del pastor Jimmy Orozco. Y entonces tenemos que darnos cuenta, no necesariamente el otro puede decirte lo que tú quisieras, pero tú sí puedes servirle al otro en lo que necesita. Acuérdense ustedes que el mayor ministra al menor, el más maduro ministra al que está en desarrollo, el más maduro cuida al recién nacido, el recién nacido va a llorar y va a estar diciendo y probablemente si está enfermo hasta pues se le viene el vómito encima de ti y uno no debe de tomar ofensa por esas cosas porque la vida finalmente es así. Entonces, gracias a Dios porque en medio de todo el proceso podemos caminar como lo hizo Jesús, siendo una bendición para los demás. Entonces, les agradezco muchísimo. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por darse la oportunidad de poder estar con nosotros. Gracias porque nuestras charlas a veces son largas y nuestras clases son largas y ustedes valientemente se quedan durante todo el tiempo que es necesario. Ahorita ya casi estamos a 1 hora y 3/4. Entonces, qué bendición poder estar con ustedes todos los martes. Claro, sí, aquí nos vemos el próximo martes. Recuerde usted que los martes son martes de estudio bíblico. Este es el espacio donde lanzaron a Daniel en la fosa de los leones. Esta es la fosa de los leones. Y la idea es que conforme estamos compartiendo, estemos poniendo nuestra fe en crisis para que podamos entonces mejorar nuestra actitud, mejorar nuestra relación con Dios. Dice el pastor Jimmy. Bueno, gracias, ya había leído lo que dijo Jimmy. Samuel Rentería Flores, muchas gracias. Gracias, Evangelina Godínez desde Colima. Gracias, Irma Ramírez. Muchas gracias a Juliana de Guerrero. Gracias desde Israel Villa, Teresa Rodríguez. Gracias, Beca Hansen. Gracias, Jesús Ramón desde Torreón. Gracias a... ¿quién es? El Club de Calomeras. Ya, gracias a cada uno. Ya me dio risa cuando ya vi la foto. Muy bien. Entonces, bendiciones a todos ustedes. Qué gusto haber estado con ustedes. Gracias y nos vemos entonces en una próxima ocasión, próximo martes. Y si no, ya saben, la eternidad, ¿sí? Puerta Oriente al fondo, allí junto a la silla grandota, allí me va a ver sentado. Entonces allá nos vemos en la eternidad, Puerta Oriente al fondo. Cuídense mucho, bendiciones y gracias a todos.